Estás escuchando Analizando y Aprendiendo con el Profesor Guerrero, el programa radial donde verdaderamente se enriquece el conocimiento, aprendiendo y analizando con el Profesor Guerrero. El padre Antonio el Monaguillo Andrés, uno de los mejores temas que el maestro Rubén Blay ha escrito e interpretado, tremenda realidad. Ese tema él lo escribió para hacerle un homenaje a la memoria del gran padre Arnulfo Romero, el salvadoreño, que murió asesinado. Tremenda realidad la letra de ese tema, cuando él dice que el padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue a un pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que buscan la salvación. Ese Vaticano que muchas veces ha enviado sacerdotes a selvas profundas a hablar de Cristo entre los mosquitos y entre las enfermedades que rodean a la selva. Ese Vaticano que solamente le da privilegios a un grupo seleccionado de sacerdotes, obispos, arzobispos y cardenales, para que siempre tengan comodidades de sueños de aire acondicionado, como dice el maestro Blades. Es el mismo Vaticano que fue el creador de algo llamado Inquisición. Las atrocidades, eso no tiene parámetro. Pueda que tal vez alguien me llame y me diga que de eso hacen 400 o 500 años atrás y que la iglesia de hoy en día no tiene culpa de eso, ni que el papa de hoy en día, al cual a mí me merece respeto porque admiro a este papa, aún yo siendo ateo, porque este papa quiere por lo menos como medio reformar al Vaticano y al catolicismo. Y ojalá que siga así, porque ya es hora de que Roma o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y el mismo Vaticano se pongan acorde con la corriente de pensamiento de la sociedad actual. No se puede seguir pensando en los tiempos de la sandalia y la bata que usaba Jesucristo 2000 años atrás. La iglesia tiene que modernizarse para que los bancos no se le queden vacíos. Y esto se lo dice un ateo. Y parece que el Papa Francisco ha entendido eso. Pero yo voy a hablar de la Inquisición simplemente como referencia histórica. Y en esto yo estoy claro y sea consciente de que de esas atrocidades de la Inquisición, al Vaticano actual, ni al Papa actual de hoy en día, ni al catolicismo de hoy en día, no se le puede seguir culpando por esas atrocidades de 400 o 500 años atrás. Y no tanto, porque la Inquisición fue abolida en el 1834. Eso fue ayer. El último país que usó los métodos de Inquisición fue España. También la tuvo Francia, la tuvo Inglaterra y la tuvo Italia. Pero yo más bien voy a hablar de la Inquisición española. Esos países que mencioné la abolieron en el año 1000 por decreto en el año 1812, pero en España fue en el 1834. Eso se puede decir que fue ayer. O sea que del 1834 para atrás, todavía la Inquisición estaba haciendo de la suya en España. De eso no hace tanto. La Inquisición tenía una especie como de escudo, así como el escudo dominicano. Tenía una bandera y un escudo. El escudo de la Inquisición española, de ambos lados tenía la cruz, la espada. La espada simboliza el trato a los herejes. Póngale atención a esto. El escudo de la Inquisición española tenía una cruz y una espada. La espada simbolizaba el trato a los herejes. O sea,
que el que no aceptaba la doctrina católica era tratado con filo de espada, en nombre de Dios. ¿Qué le parece? La rama de olivo, la reconciliación con los arrepentidos. Reconciliación con los arrepentidos. Que muchos, como en el caso de los judíos, que fueron los que más persecución recibieron, una comunidad grande judía que había en España, muchos de ellos, con temor de no perder su vida, para preservar su vida y sus bienes, pues hacían lo que se llamaba el acto de reconciliación con el arrepentido. Pero eso era simplemente para ellos preservar su vida, su integridad física. Pero ellos, supongo que en su corazón seguían practicando el judaísmo. Porque la comunidad judía, aparte de su creencia en Jehová y de sus prácticas religiosas, el judío donde quiera que ha llegado ha progresado económicamente. Y la persecución de los judíos no solamente era por su creencia, que era diferente al catolicismo. Le llamaban herejes. Hereje era todo aquel que no aceptaba el catolicismo como religión oficial. A los inquisidores, en combinación con el Estado español, o con la realeza española más bien, el principal atractivo de ellos eran los judíos, porque no solamente iban a la Inquisición, iban a la hoguera, sino que también sus bienes eran incautados. Y fueron muchas las familias acomodadas que por el simple hecho de las riquezas y los bienes y los terrenos que tenían, fueron acusados de herejía. Pero era con el propósito de incautarle sus bienes. La Inquisición también tenía el llamado tribunal eclesiástico, el cual era el que se encargaba de juzgar a las personas, como se hace hoy en día cuando se le va a pasar juicio a alguien en una corte. En el caso de los judíos, como ya les dije, los cuales continuaban practicando su religión, fueron objeto de persecución por parte del Santo Oficio. Oigan esto, Santo Oficio, el cual recelaba de los judíos, tenía ese recelo con los judíos porque ellos decían que con sus prácticas religiosas incitaban al resto de la ciudadanía a judaizar. El 31 de marzo del año 1492, apenas 3 meses después de la conquista del reino nazarí de Granada, los reyes católicos promulgaron el decreto de la Alhambra sobre la expulsión de los judíos de todos sus reinos. Le dieron a los judíos un plazo de hasta el 31 de julio, o sea, del 1492, para elegir entre aceptar el bautismo católico y abandonar definitivamente el país. Esto le permitía llevarse a ellos todas sus propiedades, menos las propiedades en oro, plata o dinero. O sea, que si ellos decidían irse y no aceptar el ser bautizado, lo que se podían llevar era su caballo y su carreta y su ropa, pero no el dinero, ni el oro, ni la plata. Ya es para que ustedes vayan viendo cuál era en realidad el propósito de la Inquisición, en nombre de Dios. Una delegación de judíos encabezada por Isaac Abraham ofreció una alta compensación económica a los reyes católicos de España a cambio de la renovación del edicto. Según cuenta el relato, los reyes rechazaron la oferta por presiones del inquisidor general, quien irrumpió a la sala cuando estaba la reunión y arrojó 30 monedas de plata sobre la mesa y le preguntó a los judíos que cuál sería esta vez el precio de Jesús para ser vendido a ellos. Al margen de este acontecimiento, la reina Isabel la Católica
entonces no le quedó de otra que ejecutar la expulsión de de unos judíos, y otros entonces pasaron a la llamada Inquisición. La cifra de judíos que salieron de España se dice que fue alrededor de 80,000 los que salieron. Pero aparte de los 80,000 que salieron, unos 40,000 que optaron por quedarse fueron objeto de persecuciones, de torturas, de hogueras, de latigazos. Y muchos de ellos, sus cuerpos arrojados para que los cuervos y los buitres se lo comieran. Los que se quedaron, muchos de ellos que se quedaron de judíos, quisieron también, o sea, se dejaron bautizar y aceptaron la religión católica, pero aún así sus bienes le fueron incautados y eran objeto de mucha supervisión, y a muchos de ellos, después de haber sido bautizados, eran acusados de que seguían practicando el judaísmo y fueron torturados. El periodo más intenso de la persecución judía fue hasta el año 1530 al 1531 y en el año 1560. Se dice que entre el año 1530 y 1560 fueron más de 50,000 los judíos que fueron quemados en hoguera, torturados y descuartizados por practicar su religión judaica. Les voy ahora a decir de qué se componía el tribunal eclesiástico para juzgar a las personas que ellos le llamaban hereje. Cada uno de esos tribunales contaba al inicio con 2 inquisidores, un alguacil y un fiscal, y con el tiempo fueron añadidos nuevos cargos. Los inquisidores eran preferiblemente juristas, algunos supuestamente teólogos. En el año 1608, Felipe III, por decreto, estipuló que todos los inquisidores debían tener conocimiento de leyes. Los inquisidores no solían permanecer mucho tiempo en el cargo para el tribunal. Por ejemplo, muchos de ellos cada 6 meses eran removidos del cargo para entonces formar parte de un nuevo inquisidor. El sueldo de ellos era en ese entonces al año de 60,000 maravedíes, era la moneda, ese era el nombre que tenía en ese entonces. Había un procurador fiscal que era el encargado de elaborar la acusación, investigando las denuncias e interrogando a los testigos. Había otro grupo que se llamaban los calificadores. Estos eran generalmente teólogos. A ellos le competía determinar si en la conducta del acusado existió algún delito contra la fe. En ese tribunal de la Inquisición estaban también los llamados consultores, que eran juristas, expertos que asesoraban al tribunal en cuestiones que tenía que ver con el proceso penal. El tribunal contaba además con 3 secretarios: el notario de secuestros, quien registraba las propiedades de la persona apresada en el momento de su detención; el notario del secreto, quien anotaba las declaraciones del acusado y de los testigos; y el escribano general, que era el secretario del tribunal. Había un alguacil también, que era el brazo ejecutivo del tribunal. A él le competía detener y encarcelar a los acusados de herejía. Había otro funcionario, que era el nuncio, que era el encargado de difundir los comunicados del tribunal, y el alcalde, el carcelero encargado de alimentar también a los presos. Había un grupo que se llamaban los familiares. Este grupo eran los colaboradores laicos del Santo Oficio, oigan esto, del Santo Oficio, los cuales debían estar permanentemente al acecho de quienes eran supuestamente herejes. Esta persona llamada como los familiares era una especie de lo que hoy en día le llamamos confidente, o que en el lenguaje llano dominicano le llamaban chivato, que vivían siempre observando en la población o en el vecindario al que no era un devoto de la religión católica, para entonces acusarlo de herejía. Uno de los aspectos más llamativos de la organización de la Inquisición en su forma de financiación era la carencia de dinero,
Como ellos estaban escasos de dinero, dependían exclusivamente de las confiscaciones de las personas que apresaban. Por eso no resulta sorprendente que muchos de los encausados eran personas ricas de buena posición, los cuales, al ser encarcelados y acusados de herejía, sus propiedades eran incautadas. A continuación yo les voy a mencionar, prestenle atención a esto que les voy a mencionar a continuación, cuáles eran las torturas y todas las cosas que a esas mentes maquiavélicas en nombre de Dios se le ocurrió fabricar para torturar a todo aquel que era acusado de herejía, simplemente por no querer aceptar el catolicismo como fe o religión. A continuación van a ver cuáles eran todos los instrumentos de tortura que se usaron en la Inquisición. Se dice que en la Edad Media fue la edad de oro de los torturadores y de la imaginación puesta al servicio de los mismos. El inquisidor de apellido Torquemada fue quien le sugirió a la reina y estableció de forma categórica que los que estaban presos no debían sangrar ni sufrir lesiones. Oiga qué mente más maquiavélica. Este señor le dice a la reina Isabel la Católica que los que estaban presos no deberían sangrar ni sufrir lesiones. Por eso él fue el creador de un sistema de tortura que buscaba darle dolor a la persona sin dejarle heridas. Tal fue el caso de una máquina de tortura llamada el potro, que fue un instrumento de tortura en que la víctima, atada de pies y manos, con unas cuerdas o cinta de cuero a los dos extremos de este aparato, poco a poco lo iban estirando de forma muy lenta, produciéndole el desgarramiento de las articulaciones, muñecas, tobillos y codos y rodillas, hombros y cadera. Oigan qué cruel es esto. Le provocaba el desgarramiento de todas sus extremidades. Lentamente le iba esto desgarrando las muñecas, los tobillos, los codos, rodillas, hombros y caderas. Otro castigo de la Inquisición era el castigo del agua, el cual le ponían un embudo en la boca a la persona y le obligaban con un trapo en la boca a tragar agua en demasía, aproximadamente de 10 a 20 litros, lo cual provocaba que la persona se le llenara el pulmón y el estómago de agua y moría asfixiado por agua. Otro instrumento fue la garrucha, el cual era un cordel atado a una polea que alzaba al prisionero desde los brazos, atado a su espalda, llevando un fuerte peso en los pies, y mientras el prisionero era alzado con la polea, iba recibiendo latigazos en la espalda. Lo penoso de esto es cómo estas personas, estos inquisidores disfrutaban esto, el torturar a estas personas en nombre de un Dios. Ante los más recalcitrantes formas de torturar, existía también el brasero en llamas, el cual eran leñas que ponían en los pies de las personas para que lentamente en forma de hoguera se fuera quemando. Otro método era la cuna de Judas, el cual consistía en atar a la víctima de las muñecas y elevarla para luego dejarla caer sobre una pirámide muy puntiaguda para que con su propio peso se le clavara en el ano o en la vagina si era mujer. Estas son cosas que mientras yo las voy leyendo al mismo tiempo hasta me voy horrorizando de esto. Caramba. Estaba también la rueda, que era un instrumento que fue introducido en Francia en el siglo XIV. La rueda trataba de poner de pies y manos en el cuello, mientras que el torturador le rompía poco a poco los huesos. Mientras la rueda iba girando, poco a poco se le iban quebrando los huesos a la persona.
Wow. Otro método de tortura era llamada la toca, la cual fue muy utilizado por la Inquisición española en los siglos XV y XVI. Su nombre procede de uno de los elementos necesarios para esta tortura, la toca, que era una tela blanca de lino o seda, con la que se hacían en aquella época los pañuelos que cubrían la cabeza de las mujeres. Esta llamada toca se introducía en la boca de la víctima, intentando incluso llegar para que le llegara hasta la tráquea, y posteriormente, luego que la tenía ya en la tráquea, la empapaban de agua, provocándole una sensación de asfixia o de ahogo a la persona. Otro método de tortura era la doncella de hierro, que era una especie de sarcófago provisto de clavos metálicos muy afilados en su interior. De este modo, a medida que se iba cerrando el sarcófago, se iban clavando los clavos en la carne y el cuerpo de la víctima que se encontraba dentro, provocándole una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas móviles, siendo reguladas en altura y número para acomodar a la tortura a las medidas del delito del torturado. También otro método de tortura era el llamado péndulo, el péndulo era utilizado como método de tortura, el cual se trataba a la víctima, la ataban de pies y manos, o sea, las manos estaban atrás, atadas en la espalda. Él entonces era elevado, y al balancearse se producía una luxación de los hombros, codos y muñeca. Y mientras se iba balanceando y sus codos y muñecas se iban dislocando, al mismo tiempo también le iban dando latigazos. Otro método de tortura eran solamente los azotes. Los azotes consistían entre 100 y 200 latigazos. La persona iba totalmente desnuda, caminando por las calles del pueblo, y lo iban azotando, y la población tenía que ir contando los latigazos, y eran entre 100 y 200, y a medida que el verdugo le iba dando los latigazos, la persona a su espalda, la piel se le iba rasgando. Pero uno de los métodos más usados por la Inquisición fue la hoguera. A casi todas las mujeres que acusaron de brujería eran quemadas en la hoguera, en aceite caliente. Y muchos que morían en prisión porque le daban de comer solamente una vez cada 3 días, morían deshidratados y de hambre en la prisión. Aún después de muerto también lo quemaban y decían que ese cuerpo tenía que ser quemado porque en vida fue un hereje y su espíritu no merecía ir donde Dios. Esas eran de las torturas de la Inquisición. Todo eso en nombre de un Dios. Y por eso todo el que hoy en día es católico, y a veces lo dicen con esa arrogancia, yo soy católico, apostólico y romano, disparate que está hablando. Porque usted no puede decir que es católico apostólico porque usted no es apóstol y usted tampoco nació en Roma. Para usted ser católico, apostólico y romano, usted tiene que ser un apóstol y haber nacido en Roma. Y a veces lo dicen con ese orgullo, que soy católico, cuando no sabes que ese catolicismo que tú vienes heredando fue impuesto. O creen esto, te jodes, o vas a la hoguera. Y además esos métodos de inquisición lo usaron ellos cuando pasaron por América. Si hoy en día República Dominicana y Puerto Rico no tiene una comunidad indígena, es gracias a ellos haber arrasado con nuestros ancestros los indígenas. Simplemente los indígenas que ellos encontraron en todas esas islas del Caribe tenían sus creencias que para ellos eran diabólicas, porque ellos entendían que la doctrina católica, eso era lo que todo pueblo donde ellos llegaban tenía que aceptar como bueno y válido. Y así mismo de sanguinario, esos mismos métodos que ellos usaron en España, también la usaron con los indios, con los indígenas, con los aborígenes, hasta llegar a extinguirlos. Según los relatos de ellos, los aborígenes indígenas eran salvajes que hacían prácticas satánicas, pero suponiendo que sea verdad, ellos acusaron a los indígenas de que sacrificaban niños, pero ¿cuál es la diferencia
de los sacrificios que hacían los indígenas a las atrocidades de la Inquisición. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tal vez por la ignorancia de la misma comunidad indígena tenían sus cultos y sus sacrificios. Pero estos inquisidores, en complicidad con el Vaticano y con la reina Isabel la Católica, se inventaron una inquisición fríamente calculada con el propósito de acabar con todo cerebro pensante y que tuviera una inclinación religiosa diferente a la que no fuera católica. Las atrocidades de la Inquisición son mucho más atroces, valga la redundancia, que los sacrificios que hicieron los indígenas por la ignorancia misma. Porque según los escritos de Padre Las Casas, de Nicolás de Obando, que es una vergüenza que una calle en República Dominicana lleve el nombre de Nicolás de Obando, porque ese fue el inquisidor de los aborígenes indígenas. Tanto es así que Nicolás de Obando le manda una carta en barco a la reina diciéndole que él no se podía entender porque no hablaba la lengua de los indígenas y que eran salvajes y agresivos, pidiéndole a la reina que le diera la orden de extinguirlo. Y antes de que la carta llegara a España, ya Nicolás de Obando había acabado con todos los aborígenes indígenas, porque él entendía que la reina le iba a decir que sí. Y cuando la carta llegó, ya él había acabado con todos. No, pero mire las ironías de la vida. ¿Sabe quiénes fueron acusados de hereje también, aparte de los judíos y los musulmanes que habían en España? Los llamados protestantes, que eran los evangélicos de ese entonces que creían en la interpretación que Martín Lutero, en la reforma que Martín Lutero le hizo a la iglesia. También ellos fueron perseguidos y torturados y quemados, porque nada que no fuera catolicismo para ellos no tenía derecho a existir. Fueron perseguidos los judíos, los musulmanes y los llamados protestantes, porque para ellos protestante era todo aquel que era creyente en la reforma de Martín Lutero. Y mire las ironías que hoy en día esa iglesia que con esa inquisición torturó a tantos evangélicos que ellos le llamaban protestantes, hoy esa iglesia habla en nombre también de Jesucristo. Mire cómo son las ironías de la vida y tantas persecuciones que le hicieron a los cristianos y tan torturados que fueron. De verdad les agradezco su sintonía, sus llamadas, el soportarme durante estas 3 horas. A los demás que me escuchan, no importa de qué lado usted esté, cristiano, budista, musulmán o ateo, lo importante es en esta vida, que es corta y es prestada, vivir sin hacerle daño al otro, tratar de armonizar con los demás, y cualquier propósito que usted quiera lograr, lógrelo sin dañar al otro. Identificarse con el dolor ajeno, eso es lo que cuenta y lo que vale, sin importar que usted sea religioso o ateo. Hemos presentado Analizando y Aprendiendo con el Profesor Guerrero, el programa radial donde verdaderamente se enriquece el conocimiento. Hasta el próximo domingo de 9 a 12 de la medianoche para continuar analizando y aprendiendo con el Profesor Guerrero.